De nueva cuenta, un triunfo del gran estratega político que es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, Donald Trump gana el primer debate republicano sin estar presente. Gana este encuentro de las primarias republicanas y en cambio a no ir a confirmar su ausencia, da una entrevista a Tucker Carlson, ex presentador de la cadena Fox News, que tiene 75 millones de vistas. Trump defiende su decisión de no acudir al primer debate de las primarias republicanas por la enorme ventaja que le dan las encuestas sobre el resto de los candidatos. En otras palabras, si lo queremos tropicalizar, dijo el señor Donald Trump y justifica no acudir a este primer debate de los republicanos: yo no me junto ni me mezclo con la chiquillada. 52 minutos es el tiempo que tardó en aparecer en escena el que llaman ya elefante ausente en la habitación, el expresidente Donald Trump, en este primer debate de los precandidatos republicanos a la presidencia, al que no asiste, pero que se vuelve como el tema de este primer encuentro entre quienes buscan la candidatura del Partido Republicano para competir por la máxima responsabilidad en Estados Unidos, pero que finalmente la mayoría, 6 de 8, salen en apoyo al señor Donald Trump. Pero bueno, en medio de este ambiente sui generis y que ayer impera en esta primera cita, vamos a escuchar, y siempre lo hacemos con mucho gusto y gratitud, Armando Guzmán. Mi querido Armando, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Adelante, Armando. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Te lo dije, si esta fuera una carrera de caballos, mi dinero estaría en Trump. Y es que está claro, o sea, el hombre maneja esta situación como nadie más. La gran duda que existe todavía es qué va a pasar con él cuando tenga que lidiar con los 4 juicios con los que está tratando hoy mismo tiene que entregarse ante las autoridades del estado de Georgia, en Atlanta, para responder a las acusaciones de que trató de manipular la elección en el 2020 en ese estado. Y va a ser muy difícil quitarse una serie de problemas que tiene legales encima. Son más de 80 cargos los que tiene, y nadie puede sobrevivir a tanto, pero vamos a ver cómo lo hace Donald Trump. Él quiere llegar a la presidencia y después perdonarse a sí mismo. Mientras, lo que vimos fue todo un espectáculo, porque no solamente los otros candidatos republicanos o precandidatos republicanos no tienen el tamaño, sino que con todas las posiciones extremas que han tomado gente como Ron DeSantis y como los demás, pues no le llegan a Donald Trump. Y la pregunta, yo diría, la pregunta más importante que surgió anoche es si la gente encontró en esos 8, que no son más que parte de los 12 que quieren llegar, si en esos 8 encontró a alguien que pudiera sustituir a Donald Trump, y yo creo que no lo han podido hacer. Los conteos salen muy bajos, la división es clara entre ellos. El único que aparentemente ganó puntos es un joven de origen indio, Vivek Ramaswamy, y este hombre lo único que tiene es que son 38 años, es un empresario muy exitoso que te recuerda a Barack Obama, y este es el único chiste que tiene, pero además habla y dice cosas que tienen sentido, y entonces la gente lo sigue, por eso está en tercer lugar, y creo que tiene 7% de preferencia contra 14% de preferencia de Ron DeSantis, y compáralo contra el 64% de Donald Trump. Entonces ahí es donde están, y parece que esto es lo que quieren ser, es ver quién de todos se luce mejor para ser vicepresidente y para ir con Trump en noviembre. Pero ahí es donde están las cosas hoy. Oye, Armando, esto que mencionas, Donald Trump se entregará
Bueno, ayer fue la estrella, ¿no? Aunque estuvo ausente, fue la estrella. Sí, totalmente. Sí, bueno, Totalmente. así se las gasta, ¿no? Totalmente. Así se las gasta este señor. Oye, Bueno, pero... es el que manipula mejor los medios. Sí, bueno. Y mira lo que hizo con X, al sacar esta entrevista en X, a 75 millones de vistas. Date cuenta. Así es, mucho más quizá que el público que vio este debate entre candidatos republicanos ayer y que organiza la cadena Fox. Pero bueno, como bien decías, Donald Trump se entregará a las autoridades de Georgia hoy, 24 de agosto, por esta acusación en otro caso penal, creo que tiene 4 abiertos en su contra, de intento de fraude electoral que, bueno, pues será pues otro impulso para fortalecer su candidatura presidencial. Es increíble lo que pasa con este personaje, ¿no? Es increíble, la gente lo sigue, la gente le cree. Y ahora una de las cuestiones que está creyendo y que hay muchos demócratas prominentes que le están reclamando al presidente Biden, que estén persiguiendo a Donald Trump en la forma en la que lo está haciendo, porque parece que le está entregando la presidencia en una bandeja de plata. Al perseguirlo tanto, lo único que hace es darle validez a todos estos alegatos de que el presidente Joe Biden ha estado utilizando al Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de Estados Unidos, para perseguir a sus enemigos políticos. Si no es cierto, la apariencia es total y es de 100% de que sí lo es. Y entonces el gobierno federal, al estar haciendo todo esto, lo único que ha estado provocando es que más y más seguidores se le unan a Donald Trump pensando que en realidad tiene razón en las posiciones extremas que ha tomado. Y después de eso, tú te das cuenta también que lo que está ocurriendo es que va a tener que tratar él mismo con 4 juicios. Un juicio en Estados Unidos, Oscar Mario, es suficiente como para echarte a perder la vida. Es suficiente como para llevarte a la ruina económica. Es suficiente como para cambiar tu vida en una forma radical. Y si lo pierdes, terminas en la cárcel con un montón de cargos y un montón de acusaciones. En este caso, Donald Trump no solamente se va a enfrentar a uno, se va a enfrentar a 4 juicios mientras sigue en la campaña electoral. Nada impide que él llegue a presidente, aún si lo encontraran culpable en alguno de todos estos juicios, porque en ninguno hay un cargo de sedición o de insurrección o de traición, que es lo único que se lo impediría. Pero de todas maneras, o sea, él podría estar en la cárcel y estar ganando la presidencia de Estados Unidos. Es verdaderamente un caso de estudio. Esto que tú señalas, yo no sé si se descarta por completo o después de lo de hoy existe una pequeñísima posibilidad que compita por la presidencia desde la cárcel, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es muy difícil que lo vayan a meter a la cárcel porque difícil, los juicios toman mucho tiempo, pero tienes razón. En caso de que avanzaran un juicio, en caso de que lo encontraran culpable, en caso de que el juez dictara que necesita estar en prisión mientras lo sentencian, él podría estar desde la cárcel manejando toda su campaña, haciendo discursos en las redes sociales o en la televisión misma, y ganar la presidencia sin ningún problema el 5 de enero del año próximo. Ahora, pagará una fianza de $200,000, quedará en libertad, obviamente, pero ¿le van a tomar o no la foto policial? No sabemos por qué se trata de un expresidente, pero hay cosas que no hemos visto en los otros lugares, que no vimos ni en Washington, ni en Miami, ni en Nueva York, que fueron los otros sitios en donde tiene juicios. Ahora en el estado de Georgia. Bueno, regreso con don Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Queridísimo Armando, gracias otra vez. Y el señor Donald Trump otra vez hace de las suyas, gana el primer debate entre candidatos republicanos a la presidencia de la Unión Americana sin estar presente. Pero eso sí, da una entrevista a Tucker Carlson, expresentador de la cadena Fox, y tiene 75 millones de vistas.
Trump defiende su decisión de no acudir al primer debate de las primarias republicanas porque dice: tengo una enorme ventaja sobre cualquiera de estos 8 y no me junto con la chiquillada. A ver, Armando, si es cierto que hoy, al día de hoy, y quizá después de ayer, que él sabe capitalizar muy bien, las encuestas le dan una ventaja a Donald Trump de 50, 60 y hasta 70 puntos. Es cierto, es cierto. Las diferentes encuestas lo ponen a él como primerísimo lugar. Y eso se debe precisamente a la forma en la que él se comporta y a la forma en la que él ha llevado su campaña. No hay nadie que se iguale a él en esos números. Lo que todo el mundo trata de hacer es mostrar que ellos tendrían las mismas políticas públicas y que en el caso de algunos de ellos, por ejemplo, dicen: yo soy joven, yo no hago caprichos, yo no voy a hacer berrinches, pero voy a poner las mismas políticas que tiene Trump y voy a llevarlas incluso al extremo. Y entonces tienes todo este tipo de cosas, de discursos vacíos de gente como DeSantis, que va a matar a los carteles y les va a hacer no sé cuántas cosas. Y todos están divididos en cuanto a qué hacer precisamente con la frontera, en cuanto a cómo enfrentar la cuestión del fentanilo, en cuanto a qué hacer contra Rusia, qué hacer contra China, qué hacer contra todo. Entonces están totalmente divididos. Y Trump no te dice lo que va a hacer, simple y sencillamente demuestra lo que ha sido hasta ahora y la gente no encuentra todavía un sustituto. Ahora, de lo que hablábamos hace un momento es de que todos estos que lo están tratando de imitar, en realidad parece que lo que están tratando de ser es su candidato a la vicepresidencia, porque va a necesitar un vicepresidente. Y entonces podría salir de entre estos 8 últimos que están calificando para este tipo de debates. Lo que ocurre mientras es que tenemos 3 juicios federales, el de Nueva York, el de Miami y el de Washington, pero tenemos un juicio estatal, que es el de Georgia, para el que se está entregando el presidente hoy. Y tú preguntabas si en realidad le iban a tomar la foto y lo iban a tratar en la forma en la que tratan a cualquier tipo de reo. La ley en el estado de Georgia obliga a que esto ocurra. En el caso del expresidente, por ser expresidente, quizás le tomaran una fotografía y no la dieran a conocer, hicieran algunas otras cosas que son en privado. Por ejemplo, te dan un examen médico rectal, que es muy íntimo y es una cuestión que se exige. Yo no sé si vayan a hacer esto con él, para evitar que muchos de los prisioneros introduzcan armas a la cárcel. Este tipo de cosas lo hacen y no sabemos si en el caso de Trump va a ocurrir. Pero mientras, lo que sí es cierto es que va a haber un juicio estatal. Y ese juicio estatal, una vez que tenga un veredicto, el presidente de los Estados Unidos no lo puede cancelar. Entonces, tiene que resultar inocente de los cargos. De otra manera, va a tener serios problemas con estos cargos estatales o con esta acusación estatal, si es que el fallo es de culpabilidad al final de cuentas. La estrategia es extender estos juicios lo más posible para que entonces no haya un veredicto y entonces como presidente él pueda anular todos estos cargos una vez elegido presidente, si es que lo eligen presidente, que esa es otra cuestión también, y si es que él acepta que el proceso se termina, porque podría ser que vayamos a la elección en noviembre y él simple y sencillamente se niegue a acatar los resultados diciendo que como en la ocasión anterior se los robaron. Y entonces sí podría causar un estrago mayor en Estados Unidos, pero de esto estamos todavía lejos, falta mucho, mientras aquí es donde estamos hoy. Entonces, ¿qué es lo único que le puede impedir concursar otra vez por la presidencia a Donald Trump? Nada, en realidad lo único que podría hacer es que algunos de los cargos que se han impuesto, y ninguno de ellos lo es, fuera por traición o por insurrección. El que él se levantara en armas en contra del gobierno de Estados Unidos. El que él tomara un arma en contra del gobierno de Estados Unidos. Eso lo podría descalificar totalmente por ser un delito mayor. Pero nada de esto él ha hecho y en ninguno de los cargos está contenido esta situación. Lo curioso, Oscar Mario, es que este es un caso de estos en que lo que no está prohibido está permitido.
porque lo que dice la Constitución es que para ser presidente necesitas tener 35 años, necesitas haber vivido en Estados Unidos los últimos 14 años antes de la elección y necesitas haber nacido en Estados Unidos. Fuera de eso, no hay ninguna otra condición. Tú puedes ser un criminal, puedes ser alguien de lo peor, y nadie te impediría ser presidente de este país. Entonces, ahí es en donde estamos y como él cumple las tres condiciones, ha vivido aquí 14 años, tiene más de 35 años y nació en Estados Unidos, pues eso es lo único que necesita para calificarlo y ser presidente el próximo año. Oye, Armando, entonces, en el asalto al Capitolio de aquel 6 de enero del 2021, en donde Donald Trump, quizá sabiendo todas las consecuencias, manda a todos sus fans a que invadan el Capitolio. Él simplemente se queda como comandante en jefe, pero sabiendo que lo único que podría enfrentar, como lo está haciendo, es una especie de conducta impropia de su cargo como presidente y como de nueva cuenta candidato a la presidencia, sin haber él asistido con un arma a este asalto al Capitolio, ¿le permite regresar a la Casa Blanca? Claro, ese es el juicio de Washington. Okay. Ese es el juicio federal en Washington. Ahora, lo que pasa es que no solo es el asalto al Capitolio, sino que en este momento el Colegio Electoral de Estados Unidos estaba certificando la elección. Acuérdate que es el Colegio Electoral el que elige. Y el 6 de enero, el Colegio Electoral estaba contenido dentro del Congreso y estaban asignando la presidencia a quien lo había ganado. El asaltar el Capitolio en ese momento era para impedir que eso ocurriera. Y entonces el delito aquí no es asaltar al Capitolio, el delito es tratar de impedir que el gobierno y el colegio electoral llevaran a cabo la transición de poder y la transición y la certificación de la elección del 2020. Ese es el pecado mayor y eso es por lo que lo están juzgando. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de entregarse hoy, entre comillas, a las autoridades allá en Georgia? Obviamente, obtener inmediatamente su libertad para seguirse defendiendo de tantas acusaciones en tantos rubros, pero también 4 en lo penal. ¿Sigue su campaña, pues? ¿Sigue lo mismo? Sigue su campaña sin ningún problema. Él va a llegar y va a hacer lo mismo que lo vimos hacer en Miami, en Nueva York y en Washington. Él llega, hace todo este tipo de cosas, se presenta ante un juez. El juez le dice, ¿usted es culpable o inocente? Y él dice, no culpable, se acabó, para afuera y ya. Ahora, después de eso, vienen todas las mociones de los abogados. Viene el establecer cuándo se va a hacer el juicio, cuándo se va a llevar a cabo el juicio. Y la primera moción que presentan los abogados generalmente es quitar totalmente las acusaciones declaradas inválidas. Y esto requiere de un mini juicio. Entonces, esto toma tiempo. Después se les ocurrirán otras cuestiones legales y con eso le irán dando tiempo. Y con eso manipulan al sistema jurídico de Estados Unidos para extenderlo. Ya tenemos fecha para el juicio en Washington, será el 24 de mayo del próximo año, y para el de Miami, el 20 de marzo será el de Washington, el 24 de mayo será el de Florida. No tenemos todavía uno para Nueva York y vamos a establecer, después se va a establecer cuándo se llevará a cabo el juicio de Georgia. Ahora, el hecho de que el juicio empiece ese día no quiere decir que ese mismo día vayan a llegar a un veredicto. Simple y sencillamente empieza y de ahí vete tú a saber cuánto tiempo dure y cuánto tiempo se extienda cada uno de los 4 juicios. ¿Cuándo sale humo blanco de la chimenea del Partido Republicano para saber quién será su candidato? En cuanto se terminen las primarias. Y las primarias son elecciones. Cada estado va a votar por cada uno de las corcholatas, si tú quieres llamarle, para que el público nos entienda. Esos 8 que ustedes vieron anoche son los que califican por una serie de condiciones
que se imponen en cuanto al número de seguidores y el número de votos, etcétera. Esa gente va a ir a cada uno de los estados y va a hacer campaña, y esa votación va a ocurrir en las primarias. Hay uno de los juicios, por ejemplo, que empieza 5 días después del supermartes, que será el próximo 5 de marzo. Entonces, todo este supermartes es varios estados, un montón de estados votan, pero necesitan votar primero y determinar quién va a ser el candidato. Y las encuestas sirven para eso, y los debates sirven para depurar también el número de candidatos que llegue al final. Los que lleguen van a ser puestos en las boletas, y estas boletas la gente va a votar por cada uno de ellos en las elecciones primarias. Una vez que las elecciones primarias terminen, sabremos quién va a ser el candidato, y ese candidato es el que irá primero a la convención política, que por cierto va a ser en Milwaukee, otra vez en Wisconsin, y de ahí a la elección, que será el próximo 5 de noviembre. Bueno, 8+1, ¿no? Trump, el ausente, el gran ausente, ¿no? Exacto, es el número uno. Sí. Mario Beteta en Twitter, @MarioBeteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Decías, mi querido Armando, que bueno, después de que el señor Donald Trump gana el primer debate de las primarias republicanas sin estar presente, y después de que hoy mismo se entregue, entre comillas, a la justicia, porque después de pagar una fianza de $200,000 podrá seguirse defendiendo de tantas acusaciones en su contra en libertad. Pues simplemente es una etapa más que lo fortalece rumbo a su carrera para regresar como inquilino de la Casa Blanca. Adelante, Armando. Sí, lo fortalece porque la gente continúa pensando que esta es una persecución del gobierno federal, y que él es inocente, y que entonces lo están tratando de buscar alguna forma de impedirle ser presidente de Estados Unidos. Mira, estoy viendo los ratings del debate de ayer, y a pesar de que son mucho mayores de lo que pensábamos, no van a ser 5, 6 o 7, sino como 10 o 12 millones los que vieron el debate anoche. Y esto quiere decir que hay un interés muy grande por parte de la gente en ver de qué se tratan los otros candidatos, qué es lo que los otros candidatos tienen, porque a muchos de esos candidatos el país no los conoce. Pero estoy viendo, por ejemplo, los ratings en la ciudad de Nueva York, y el debate tuvo más gente que todos los otros 4 canales que generalmente se ven en la ciudad de Nueva York de televisión abierta. No se meten con toda la cuestión del cable, pero sí con la televisión abierta, y hubo más gente sintonizando el debate de lo que había sintonizados en los otros 4 canales. Entonces, esto te da una idea de que la gente todavía quiere saber más de los candidatos, más de lo que están proponiendo, más de lo que cada uno de ellos tiene, y de ahí podría salir alguna sorpresa o el mismo candidato a la vicepresidencia. Pero mientras, el rey absoluto de todo esto continúa siendo Trump. Bien, bueno, y dijo Armando Guzmán, antes de iniciar esta charla, gracias siempre, mi querido Armando, dice, si yo fuera un buen jugador y tuviera que apostar, mi dinero estaría con el señor Donald Trump. Bueno. Totalmente. Si fuera High Light, tendría el dinero en él, y si fueran los caballos, lo mismo. Bueno, un abrazo, mi querido Armando. Otro igual para ti. Buenos días. Buenos días. Bueno, Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Y ahora vamos con el doctor Luis